Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Quiero darle la más cordial bienvenida a este video. En nuestra iglesia hemos entendido que los apóstoles en Hechos enviaron a aquellos creyentes que venían del mundo gentil a estudiar las predicaciones de Moisés que en ese momento histórico se hacían semana a semana. Y esa es la razón de que nosotros transmitamos hoy en día cada semana una nueva porción. Mi deseo es que esto pueda colaborar como un manual para el creyente del siglo XXI. Que Dios lo bendiga y gracias por sintonizar. Quiero darle la bienvenida a una porción semanal más. Hoy veremos la porción de Jucat, que se refiere a las leyes inamovibles como la gravedad, como ese tipo de estructuras que Dios ha creado y que caben acá las promesas, porque las promesas de Dios son inamovibles. Él no va a cambiar con respecto de sus promesas sobre nosotros. Esta porción se encuentra comprendida entre el capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 1. Así que, como es mi costumbre, siempre me gusta dar un breve resumen de lo que hemos visto en el año anterior. Y es que nuestro tema hace un año precisamente fue el de la vaca roja y el Mesías. Vimos cómo este sacrificio que había de hacerse afuera del campamento, a diferencia de los demás sacrificios que se hacían en el atrio del templo, este sirve como paradigma de, o ejemplo, voy a llamarle mejor, de por qué Dios fue sacrificado fuera de Jerusalén, entre otras cosas. Conectábamos esta simbología de una forma muy clara y lo que había detrás de ello. Y por lo tanto, si usted no lo ha visto, yo le invito a darse una ojeadita. Esto está dentro de las porciones 2023-2024. Este es nuestro cuarto año que lo vamos llevando y cada año hemos ido construyendo sobre lo que se lee para llevarlo de una forma cronológica, hablando de una vez al año. Hoy entonces empezamos nuestra lectura para desarrollar el tema la ley del muerto. Ya verá usted a qué me refiero. Entonces empezamos desde el versículo 11. Dice así: el que toque un cadáver de una persona, yo le puse ahí las dos palabras que el hebreo utiliza, Nefesh Adam, quedará inhabilitado por 7 días. De esto es algo que hemos hablado mucho, pero debido a que esto se encuentra en nuestra lectura, queremos aprovechar el tema. O quizás más que el tema, la coyuntura que nos da el versículo. En primer lugar, la escritura literalmente dice cuando una persona toque en un muerto, que es la palabra que han traducido como cadáver. Nada raro acá, cadáver es un muerto. Pero luego dice literalmente, es decir, cualquier Nefesh Adam, que es lo que han traducido como de una persona, de una persona. Y la razón por la que nosotros hemos colocado el hebreo o la transliteración al hebreo es porque una persona viviente, es decir, es un Nefesh Adam, es decir, un viviente humano. Y la idea es que esto no tiene nada inmaterial, no se puede tocar algo inmaterial. La razón por la que lo digo es porque algunas veces las traducciones colocan acá alma y algunas otras veces las traducciones colocan acá cuerpo. O, como este es el caso ahora mismo, han colocado persona o cadáver. Y esto es importante que lo notemos porque no puede ser que la Biblia, a discusión o a criterio de quien la traduzca, hable de un cuerpo o de un alma con una misma palabra, cuando son dos cosas completamente opuestas. El cuerpo es tangible y la supuesta alma es intangible. Entonces, se me hace a mí que si vamos a respetar lo que la Biblia dice, cada vez que se utiliza esta palabra, estaría hablando del cuerpo. De hecho, la palabra nefesh viene de la respiración, viene del cuello
y quiere decir un ser que respira, o sea, nada de inmaterial en eso, al contrario, está hablando de la funcionalidad física, del ser físico de una persona. Y esto es importante que usted lo conecte y nos atrevemos que es así cada vez que usted vea traducido, repito, traducido, porque todas las Biblias que tenemos en castellano, inglés, alemán, el idioma que estemos leyendo, todas son una traducción. Pero aquí el hebreo está dando una certeza de cómo ha de leerse esta palabra. Esta palabra es Nefesh Adam, es el cuerpo de un Adam, en la garganta, la respiración de un Adam, es decir, de un humano. Y el hecho que se le coloque ahí que ha sido un muerto, pues nos habla de la tangibilidad del mismo. No hay entonces en la Biblia hebrea razón para pensar que esto tenga que ver con algo inmaterial. Lo que sucede es que la Biblia fue revestida de mucha filosofía griega, cuando los griegos, 500 años antes del Mesías, salen con estos conceptos de la inmaterialidad de la persona, de lo bueno de la persona. Entonces, estas definiciones se cuelan en primer lugar en el siglo II, el siglo III, uno antes del Señor, y especialmente en función de los fariseos, quienes son quienes llevan este concepto a la fe de Israel, es decir, a los judianos del primer siglo, pero que el Nuevo Testamento o el Evangelio desvirtúa, porque literalmente cuando habla de la palabra sige, que es como se la traduce al griego, está hablando de una persona que respira. Muy bien, el punto es que si se tocaba entonces a un muerto, esta persona quedaría inhabilitada por 7 días. También es importante no traducir esto como inmundo, como normalmente se lo traduce, o como impuro, porque esto dio pie para que en el siglo XXI, siglo XX especialmente, se empezó a hablar de una ley ceremonial. Y es que cuando alguien preguntaba si la ley del Señor ha de no obedecerse, decían, bueno, la ley ceremonial que es lo que tiene que ver con ritos, no, mientras que la ley moral sí. Y se empezó a hacer esa división cuando fue muy difícil justificar, por ejemplo, que la ley del Señor no puede estar obsoleta. Él mismo, y su palabra está sobre los apóstoles, fue quien dijo que no había venido a abolir. Y cuando se lo lee correctamente, especialmente al judío Pablo, nos vamos a dar cuenta de que él nunca tampoco abolió esto. Al contrario, llevó a los gentiles a conectar esto si se lo lee correctamente. Entonces, no hay una ley ceremonial. Esto no tiene que ver con ritos. La parte de la inhabilitación es un concepto real y es un efecto que el pecado deja y que podemos agruparlos en tres. Uno es el hierro, el errar. Dos es la rebelión. Y tercero es precisamente esto, el estar inhabilitado con respecto a Dios, con respecto a que no puedo ir a buscar a Dios. Esto se ha visto y si usted quiere leer un poquito más al respecto de esto, le invitamos a ver la porción de Metzorah de este año, la porción de Tazria de años pasados que se encuentran en el libro de Levítico. Y allí nosotros explicamos cómo es que este efecto, bueno, inhabilita a la persona. Este es un efecto inhabilitante para que la persona haga algo. Y esto lo hemos visto. Algunos quedan inhabilitados para vivir en comunidad. Pero también la dieta inhabilita cuando se la rompe, etcétera, etcétera. La inhabilitación entonces es una condición que el pecado, que el fallo o la desobediencia a Dios deja con nosotros o deja a nosotros. Ahora bien, en este caso en específico vamos a hablar de un hierro, vamos a hablar de un error. ¿Qué pasaría cuando una persona tocaba a un muerto? Quizás, como lo veremos más adelante, tendría que ver con una guerra o estando en una casa, etcétera, etcétera. Bueno, se inhabilitaba. Se inhabilitaba para ir al santuario, inhabilitaba, perdón, para ir a presentar una ofrenda, se inhabilitaba para buscar a Dios en el tabernáculo. En el caso del tiempo antiguo, en el caso de los templos, no podía ir al templo y la gran pregunta es si esto continúa vigente o no el día de hoy. Y la respuesta tendría que ser que sí. Pero
es necesario que lo entendamos porque el parteaguas de todo esto es la venida del Mesías. Entonces yo quiero ir paso a paso, lo voy a explicar desde acá. La persona entonces cuando estaba inhabilitada ni siquiera tendría la posibilidad de ir a presentar una ofrenda, de reconciliarse con Dios por cualquier otro pecado. Por eso es que es necesario entenderlo y conectarlo como una condición. La condición esta entonces le llevaba a estar lejos de acercarse a Dios, pero también nos enseña algo con respecto de la muerte. La muerte, como un evento cuando se da, es un padre de inhabilitación y así está escrito. O es en hebreo se dice aptuma y eso quiere decir padre de inhabilitación o bien inhabilitado original. Es decir, habían factores por los cuales una persona podía quedar inhabilitado, vamos a llamarlo así, cuando alguien padecía de la tzaraat. Recordará usted que hemos hablado esto como una enfermedad espiritual, lo traducen como lepra, y esta persona era tocada. Esa persona tocaba a alguien más, bueno, estaba inhabilitado por un día, pero luego pasar la noche, hacía un ritual, se bañaba y entraba porque había sido inhabilitado. Bueno, esto era como de rebote, pero la muerte como la condición y como el resultado final en contra de la voluntad de Dios, pero resultado justo de la desobediencia del hombre al pecado, la muerte es una fuente de inhabilitación. Es un origen de la inhabilitación. Y lo que sucedía es que si una persona tenía contacto o estaba en el mismo lugar, ya lo veremos, entonces quedaba inhabilitada y por lo tanto tendría que tener un protocolo para volverse a habilitar, perdón. Y también es importante tener en mente que esta, este escrito lo que ahora estamos dando tiene un contexto y el contexto es el sacrificio de la vaca roja. Recordará usted que fue lo que vimos el año pasado y que leíamos el año pasado y que esa vaca se sacrificaría, se quemaría hasta hacer las cenizas y luego esas cenizas se pondrían en agua y esta agua tendría el efecto para que la persona tuviera un proceso de rehabilitación. Este es el concepto, el contexto, perdón. Y con ese contexto y con todo el cúmulo de lo que hemos mencionado hasta acá, seguimos al versículo 12. Leemos. Y aquel dice, o sea, la persona que tocó al muerto, se purificará, han traducido. Yo le coloqué, ofrecerá una jata por él y o purificará a sí mismo. Voy a explicarlo. Al tercer día y al séptimo, entonces será habilitado. Pero si no se purifica, es decir, si nos ofrece una jata eh, por él o a sí mismo conjuga el verbo purificar, em, al tercer día y al séptimo día no será habilitado. Entonces esto empieza siendo un poco confuso. La gran mayoría de traducciones que consulté colocan acá purificarse. Ahora, el proceso para rehabilitarse, como deberíamos de pensarlo en la Biblia, se dice Taor. Volver algo Taor es tomar ese proceso para devolverlo a como estaba antes de que se hubiera inhabilitado. Habilitado es Taor, inhabilitado es Tamé. Aquí no está la palabra Taor, aquí está la palabra Hatá. Y Hatá es lo que traducen pecado u ofrenda por pecado. Y acá está hablando de una ofrenda por pecado, pero en ese sentido no es un pecado como se lo piensa en castellano, sino es un pecado específico y es el del error. El hatá cubría los pecados no intencionales, es decir, la ofrenda por el hierro al blanco. La escritura entonces nos está diciendo que la persona debería de ofrecer la hatá porque debería de asociarse con el sacrificio de la vaca roja. A eso se refiere. No se refiere a purificarse,
se refiere al sacrificio de la vaca roja. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que en el tercer día y en el séptimo día, esta persona debería de rociarse con esa agua. Esto lo vamos a ir aclarando en la medida que sigamos leyendo. Verso 13. Cualquiera, pero ahora lo va a reexplicar y va a ampliar. Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre, Nefesh Adam, que ha muerto y no ofrece hatá, es decir, no se riega con el sacrificio de la vaca roja, inhabilita el tabernáculo, es decir, el Mishkan del Señor. Sí entra, por supuesto. Y esa persona, Nefesh, nuevamente vemos acá que, y yo le coloco Nefesh, para que usted vea que lo traducen como les convenga. Pero estamos hablando del aspecto físico de una persona, estamos hablando de la integridad del ser de una persona. Esa persona entonces será eliminada de Israel, porque el agua para la inhabilitación, para la habilitación sería allí, no se roció sobre él. Inhabilitado será, pues aún su inhabilitación permanece sobre él. Es decir, si esta persona tenía un contacto con un muerto, entonces el tercer día él tenía que participar de una ceremonia, voy a llamarle, en donde se rociaba esta agua, y el séptimo día también. Pero si no lo hacía, pretendía no hacerlo, o nadie se daba cuenta, o lo que fuera, y esta persona iba al santuario, iba al Mishkan, iba a la congregación de los justos, sin hacer esto, entonces iba a inhabilitar el santuario y Dios lo iba a saber. ¿Y cuál era el castigo? El castigo era que quedaría inhabilitado para la comunidad con otros creyentes para siempre. Estaría expulsado. Esa persona perdería la nacionalidad, perdón. Habría de ser inhabilitada porque ha puesto en riesgo a los demás, porque Dios no puede. Más bien dicho, nosotros no podemos estar inhabilitados delante del Señor porque esto nos consumiría, esto nos destruiría. Y por eso es que esta persona, aunque nadie se hubiera dado cuenta, tendría que llevar este protocolo, porque Dios lo sabría y eso pondría en riesgo el resto de la congregación. Por eso la consecuencia es tan severa, porque para Dios la justicia ha de cumplirse y la justicia indicaba que el que tocaba muerto tenía que hacer un hatá de la vaca roja, es decir, rociarse con la vaca roja el tercer y el séptimo día. Ya veremos qué quiere decir eso o cómo manejar eso en el siglo XXI. Sigamos ahora la lectura en el versículo 14, porque todavía falta por explicar para construir este caso. Dice así: esta es la ley, Torah, doctrina, instrucción, le he puesto yo como palabras paralelas o posibles traducciones para cuando un hombre muera en una tienda. Y ahora lo va a explicar de una mejor forma para que nosotros lo tengamos claro. Dice que todo el que entre en la tienda y todo el que esté en la tienda, obviamente está hablando del desierto, se aplica a una casa también, quedará inhabilitado por 7 días. Justo lo que hemos mencionado. Solo que antes había dado indicios, ahora lo está explicando. Versículo 15. Se extiende a más cosas. Veamos. Y toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada sobre ella quedará inhabilitada. Versículo 16. De igual manera, todo el que en campo abierto toque a uno que ha sido muerto a espada, porque la está componiendo, porque él mismo lo mató, o que ha muerto de causas naturales, ¿verdad? Porque lo está quitando del camino, lo que sea, o que toque hueso humano, incluso ya muerto, o tumba, quedará inhabilitado durante 7 días. Es muy interesante esto. ¿Por qué razón? Porque la muerte es un origen de inhabilitación. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al hombre que si el hombre pecaba, moriría. Por lo tanto, esta consecuencia, que es la consecuencia más feroz y más grande que el hombre puede experimentar, entonces, por supuesto, inhabilita y todo lo que tenga que ver con respecto de, versículo 17. Entonces, para la persona inhabilitada,
tomarán de las cenizas de lo que se quemó para ofrenda del pecado. Aquí está nuestro jatá, ¿verdad? Por eso está hablando de participar, no tanto de purificarse. Y echarán sobre ella aguas vivas en movimiento de una vasija. Y una persona, verso 18, habilitada tomará hisopo y lo mojará en agua y lo rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles y sobre las personas que estuvieron allí. Este era el protocolo. Esto es lo que es hacer el jatá, lo que implica purificarse. Y sobre todo, y sobre aquel, perdón, que tocó hueso o al muerto o al que moría por causas naturales o la tumba. Entonces, la persona habilitada rociará sobre el inhabilitado al séptimo día lo purificará, es decir, ofrecerá jatá de la inhabilitación y él lavará su ropa, es decir, sus vestidos principales, dice ahí, se bañará en agua y quedará habilitado al llegar la tarde. Muy bien. Lo que hemos visto entonces es la expansión del proceso de la inhabilitación. Cuando alguien sufría alguna, la vaca roja entonces estaba presente. Pero luego la escritura nos habla del inhabilitante más grande que existe, que es la muerte o el contacto con la muerte. Porque ignorar esto implicaría que cuando alguien no se adecuaba a este protocolo y entraba al santuario, pondría en riesgo su vida y la vida de los demás, y Dios no iba a escatimar por su gloria y por su santidad. Hasta aquí entonces vemos cómo funcionaba en este momento antes de que de que viniera el Mesías. Ahora bien, el Mesías es un parteaguas para todos nosotros. ¿Por qué? Porque en primer lugar, su sacrificio es el sacrificio perfecto. Y en Hebreos hemos aprendido que esto colocaba los sacrificios del templo, que en el siglo I todavía estaba en pie, lo colocaba en una mera pedagogía, que todo estaba hablando de él, pero que una vez venido él, no teníamos que hacer más sacrificios. Pero luego queda una tensión. Bueno, entonces, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo nosotros hoy en el siglo XXI, si nos habilitamos, qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer será que esto sigue vigente? ¿Será que ya no nos inhabilitamos si alguien muere? ¿Qué de las demás inhabilitaciones? Y lo que decimos es, o respondemos a esto diciendo que, por supuesto, si usted, por ejemplo, quebranta la dieta bíblica y come de lo que la Biblia prohíbe, usted se inhabilita. Tiene que llevar un protocolo. Y si usted toca a un muerto o usted está presente, como voy a comentarle en algunos instantes, entonces usted tiene que tener un reconocimiento de esto. Para ello, y para el creyente del siglo XXI, nosotros ahora nos vamos al Evangelio para entenderlo desde ahí y no desde una mentalidad que descalifica todo lo que se escribió en el Testamento de los antiguos, sino desde una mentalidad que lo abraza, que lo entiende y que entiende al Mesías cuando dijo que él no vino a anular esto, sino que vino a darnos la correcta interpretación de esto y que aquel que diga que cualquier cosa muy pequeña está anulada será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Desde esa mentalidad, entonces nosotros queremos entender porque el verdadero creyente quiere agradar a su Dios. El verdadero creyente quiere caminar dentro del protocolo de Dios y para ello no le molestaría, al contrario, sería un deleite estar más dentro de los mandamientos del Señor. Leamos el Evangelio entonces en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Y leemos, dice, pero cuando Cristo, el Mesías, apareció como sumo sacerdote, veámoslo, él ha venido como el sacrificio, pero luego aparece como sumo sacerdote. ¿En dónde? Cuando regresa a los cielos. ¿Y por qué digo yo? Porque el versículo sigue diciendo, de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Y esto es importante entenderlo muy bien,
porque generará el contexto para responder la pregunta que nos hemos hecho de la inhabilitación. Cuando Jesús regresa al cielo, entonces Él ha de cumplir un protocolo que Él ha dejado. En ese protocolo, Él tiene que regresar al santuario. Recordamos que el santuario, el lugar santísimo, estaba protegido por dos querubín. Estos querubín estaban bordados en una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero eso no fue una idea de Moisés. Es que eso es una idea de Dios, porque como ha dicho, había otro tabernáculo no hecho de manos, es decir, un tabernáculo celestial, una tienda de reunión celestial, un protocolo celestial para la reconciliación. Y en esa reconciliación, entonces, Jesús eh, tendría un traslado de ser la ofrenda, porque ahora Él va a presentar su cuerpo, a ser un sumo sacerdote para sentarse, quedarse en un lugar santísimo una vez por el tiempo escondido hasta que regrese para estar oficiando por nosotros. Y esto es importante que lo notemos. Él pasa entonces, cuando regresa al cielo, de ser la ofrenda a ser el sumo sacerdote. Entra en un santuario del cual el que se le entregó a Moisés era una copia. Y esto sigue vigente. Jesús está en ese santuario y por eso se lo entregó a Moisés, porque ellos tienen que cumplir con los protocolos en el desierto, tendrían que cumplir con ellos, porque una vez Jesús viniera, Él lo iba a cumplir de la misma forma. Él entonces entraba a ese lugar, le conocemos como el lugar santísimo, una vez para siempre, ha dicho una vez por el Olam, es la forma correcta, por tiempo escondido, porque Él va a regresar. Ahora dice, no iba a entrar por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, como el sumo sacerdote en el desierto y en el templo entraría una vez al año en el día de Yom HaKippurim. No, no, no. Él entraba una vez para ofrecer por los pecados pasados, presentes y futuros. Eso quiere decir de los bienes futuros. Queridos hermanos, Jesús ya perdonó incluso ya pagó incluso por nuestros pecados futuros. Si no, tendríamos que crucificarlo nuevamente. Por esto, nosotros tenemos la responsabilidad de recibir la distinción de Dios y volvernos a la santidad de Dios. No podemos vivir fuera de la santidad de Dios. Por eso es que es necesario conocer su palabra, conocer su Torah, su ley, para vivir en esa santidad como Él la ha delineado. Entonces, Él entra no con la sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. La pregunta que a mí me gustaría hacerle, ¿cómo hizo Jesús para llevar su propia sangre al cielo? Especialmente si tenemos en cuenta que la mayor cantidad de su sangre fue derramada y la absorbió la tierra. Y el resto de la sangre que pudiera haber permanecido en él, cuando él está acostado en la tumba, él se desangra completamente, porque ahora va a resucitar sin sangre. Y cuando Jesús resucita, él resucita sin sangre. De hecho, le dice a Tomás, pon tu mano y verás que hay hueso y carne, pero no hay sangre, y por eso es que el apóstol Pablo luego enseñará, carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la sangre es un simbolismo. Es un simbolismo de que un cuerpo fue entregado. Así lo era en los sacrificios que se hacían en el desierto y en los respectivos templos, ¿verdad? Ellos presentaban la sangre como diciendo, aquí hubo un muerto, y luego la botaban, la salpicaban alrededor del altar, pero lo que contaba realmente era el cuerpo. Jesús entonces sube al cielo a presentar su cuerpo. Cada vez que nosotros veamos que Él, por ejemplo, como lo dice el versículo 12, por medio de su propia sangre obtuvo redención eterna, está hablando de su sacrificio corpóreo, está hablando de su cuerpo. Él llega al cielo, entonces, y para entrar al lugar santísimo dice, aquí está mi cuerpo. Y vean las heridas, y los querubín tienen que hacerse a un lado, ese desarrollo lo hicimos en Hebreos, tienen que hacerse a un lado y permitir que Él entre para sentarse como sumo sacerdote. ¿Para qué? Para obtener
obtener, perdón, como lo ha dicho este versículo, redención eterna, reconciliación eterna. Y por eso es que Él está allí sentado perdonando nuestros pecados. Es necesario que nosotros que lo seguimos acá vivamos una vida de santidad, de no quebrantar su palabra. Pero como somos humanos, es imposible que no lo hagamos, por lo tanto, también debemos de vivir una vida de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos de nuestros pecados y de apartarnos de nuestros pecados. Él entonces se está presentando en el lugar santísimo del cielo, no con la evidencia de un animal muerto, sino con su propia evidencia, con su cuerpo, obteniendo una redención eterna. Por lo tanto, usted y yo somos perdonados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y ahora mismo Él está sentado en ese trono, abogando por nosotros ante la justicia de Él mismo. Pero todavía no hemos llegado a nuestro versículo que nos habla de la inhabilitación. Así que seguimos la lectura en el versículo 13. Dice, porque si la sangre, y ahora ya le coloco ahí lo que quiere decir ese simbolismo de sangre, el sacrificio de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza de la novia. Oh, aquí está nuestra ceniza. Aquí está esta que es para hacer una habilitación de las personas. Dice, rociadas sobre los que se han inhabilitado, santifican para la inhabilitación de la carne. Verso 14, ponga atención. Cuanto más el sacrificio de Cristo, quien por el Espíritu o poder eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir a Dios vivo. ¿Qué quiere decir eso? Nos seguimos inhabilitando. Nos seguimos inhabilitando, pero el sacrificio de Jesús es lo que necesitamos para limpiarnos de estas inhabilitaciones, por supuesto. Claro, las inhabilitaciones, perdón, siguen vigentes. Si usted quebranta algo que la Escritura ha dicho, por ejemplo, la Escritura ha dicho que una mujer cuando está en su periodo, Dios le da un, una gracia de 7 días. Si eso se rompe, se inhabilitó. Bueno, tiene que ir con Dios. A veces pensamos que esas cosas no son pecados. Si alguien quebranta la dieta y come algo que no debe comer, tiene que ir con Dios. Ha quebrantado, está inhabilitado. Es lo que dice la Biblia y nos está diciendo acá que el sacrificio del Señor Jesús sirve incluso para eso, porque habilita la carne. El sacrificio de Jesús entonces no solo nos quita la inhabilitación, sino que también trabaja en nuestra conciencia para que nosotros lo entendamos. ¿Qué quiero decir? La inhabilitación por muerto es algo que sigue vigente. De hecho, en mi familia, el 3 de febrero, vivimos esto. Supimos que mi padre estaba en sus últimos días una semana antes. Así que los últimos días, sus hijos nos acampamos alrededor de su cama y de su cuarto para acompañarlo. Especialmente en los últimos 2 días, el 2 y el 3 de febrero fueron días en los que toda nuestra familia y mis hermanas, mis cuñados, todos los nietos, bisnietos, de hecho solo 2 nietos que no viven en Guatemala no estuvieron, logramos acompañarlo. Eran nuestros últimos días con mi padre. Queríamos y sabíamos que implicaba eso, así que queríamos estar con él cuando él expirara. Su muerte nos inhabilitó, por supuesto, pero el sacrificio de Jesús pudo con eso. Nos tocaba confesarlo, nos tocaba rendirlo, nos tocaba decir, sí, nos inhabilitamos, sí, pero Señor, perdónanos, Señor, límpianos, porque Él es alguien más grande que la vaca roja. El procedimiento sigue. Lo único es que ahora es por medio del Mesías. Mi invitación es sencilla. Estemos conscientes de las cosas que la Escritura dice que nos inhabilitan. Lamentablemente traducen que nos vuelven impuros. Ya hablamos de que esto generó otro montón de problemas. No. ¿Qué cosas nos inhabilitan según la Escritura? Sepamos entonces que el sacrificio del Mesías
puede y pudo con eso. Ahora rociamos el agua de su palabra, rociamos su perdón sobre nosotros. Pero eso sí, tomamos un compromiso de retomar nuestra relación con Dios. Evitemos en la medida que de nosotros dependa, evitemos inhabilitarnos. Pero eso sí, si usted lo tiene que hacer, entonces el sacrificio del Mesías puede con eso. Gracias por sintonizar. Espero que esto le ayude. Espero que esto pueda traer claridad con respecto de este punto que a veces no es tan claro para el creyente del siglo XXI y menos cuando se lo lee en castellano. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.